Vamos a terminar nuestra lección número 23. Bueno, la vamos a iniciar. Más bien lo que vamos a terminar es con el curso. Esta sería la última lección. Voy a reutilizar algunos de los formatos que ya hemos estado trabajando, que incluso se han ido modificando a través del curso. Básicamente vamos a centrarnos en dos temas, lo que es tablas y algunas opciones dentro de tablas, como lo que es filtrar, buscar, reemplazar, que son algunos de esos conceptos ya muy semejantes a los que tengan experiencia con Word, es muy parecido. Aquí el más importante sería quizás la parte de ordenar y la diferencia entre un formato y cuando nosotros decidimos convertir ese formato en una tabla. Cuando hablamos ya de tablas, dentro de Excel nos acercamos un tanto a lo que, bueno, en informática conocemos como bases de datos. Excel como tal pudiera ser o pudiera funcionar como tal, como una base de datos. Ya con la experiencia y con el trabajo que ustedes vayan teniendo en el propio Excel, se darán cuenta que es mejor diseñar una base de datos y después explotar esa base de datos con o para lo que ustedes necesiten. Le llamamos en informática el front-end y el back-end, ¿no? Lo que está enfrente es lo que quiero en un momento dado y lo que está atrás es en este caso una base de datos. Si nosotros tenemos una base de datos construida y quizás no nos metamos tanto en el tema del modelado de base de datos, aunque sí lo llegamos a realizar en Excel, son temas ya quizás que pues a más profundidad ya se utilizan otro tipo de herramientas, etcétera, pero Excel es una herramienta que se usa mucho para base de datos también, ¿no? Entonces vamos a ver esa diferencia entre hacer un formato y realmente construir una base de datos que después vamos a explotar. Y vamos a ir viendo también un tema por ahí que es importante, que es la parte de los gráficos. Cómo puedo empezar a construir un gráfico, qué es lo que necesito saber antes de querer construir mi gráfico y cómo puedo hacer diferentes gráficos de una misma tabla o de una misma base o de un mismo formato, ¿no? Tenemos por aquí el ejercicio número 3 que lo utilizamos y de hecho pues ya debe estar un poco más avanzado en cuanto a la parte de formato donde le íbamos a cambiar. Teníamos que haber hecho ya lo de configurar página para este mismo formato igual. Le habíamos agregado ya algunos grafiquitos, etcétera. Voy a hacerlo primero desde el menú inicio. En este caso, en esta versión, ya saben que quizás las versiones ahí se modifican un tanto las partes de los iconos, pero estamos tratando de generalizar los más usados, ¿no? Los que casi todas las versiones lo traen. Tenemos una opción dentro de mi sección de edición. Aquí vemos que ya vimos esto, que se separan. Esto también ya lo vimos por ahí. Aprovechamos que tenemos algo pendiente de esto. Y tengo aquí una opción que se llama ordenar y filtrar, que lo que me hace es, bueno, primero ordena, y hay diferentes modos de ordenar, ya sea de manera ascendente, de manera descendente, con base en un dato, etcétera. ¿Qué pasa si simplemente estamos aquí en clave y yo le digo clic derecho que me ordene de la A a la Z? Bueno, lo que va a pasar es que va a tomar como referencia mi celda activa y si se fijan me ordenó con respecto al contenido en esa celda activa. ¿Por qué? Porque no hice ninguna selección, simplemente di clic en una celda en particular. En este caso voy a dar deshacer, es como estaba de origen, y ahora voy a ponerme mi celda activa aquí. Voy a ir a ordenar y filtrar y le digo ordenar de manera de la A a la Z. Si se fijan, nuevamente toma como referencia mi posición o mi celda activa, que en este caso es mi encabezado o mis encabezados, y como yo estaba aquí posicionado, me empieza o me ordena con base en este valor, en el valor para este encabezado o para este grupo de celdas. Vamos a hacerlo nuevamente por consecutivo, doy clic, entonces
Ahora ordeno con base en eso. Si se fijan, automáticamente al ordenar un renglón, pues bueno, se trae los datos correspondientes a cada uno de esos renglones. Obviamente aquí estamos trabajando directamente sobre un formatito, ¿no? Nuevamente lo voy a hacer pues por unidad, del mismo modo, de la A a la Z. Y aquí estamos, ¿no? Con base en el abecedario me ordena primero las unidades de kilos, litros, piezas, etcétera. Para que lo vean. Obviamente yo construí un poco más este documentito para que se note ahí la diferencia. Puedo también hacerlo de manera inversa. Voy a irme a consecutivo. Entonces le digo ahora que sea de la Z a la A. Y me ordena del mayor al menor con base en el consecutivo. Lo puedo hacer con este grupo de celdas que no es encabezado. Listo. O incluso por la parte de cantidad, ¿no? Bueno, lo puedo hacer desde aquí. Aquí tengo un botoncito que voy a reservar un poco, que es orden personalizado y filtro, porque aparte de tenerlo aquí, yo tengo un menú de datos, ¿vale? Y en ese menú de datos, si ustedes ven esta parte, es muy parecida a lo que estamos viendo directamente en el primer menú. Ya lo vimos por acá. Ok. Voy a regresar aquí y ahora voy a hacer un tipo de orden, o voy a hacer un orden ahí de mis datos, pero utilizando este botón que dice ordenar. Automáticamente cuando yo utilizo el icono, me hace mi selección en esta versión, ¿no? Doy clic, le digo ordenar y entonces de manera intuitiva me hace mi selección completa de, en este caso, los datos que están dentro de esta tabla, ¿no? Pero si tienen algún problema con su versión, lo único que tendrían que hacer es asegurarse de que tengan todo seleccionado, entonces venirse a ordenar. Aquí lo que me va a permitir es tomar varios argumentos para ordenar. Me dice que puedo seleccionar la columna, que me va a ordenar con base en un parámetro y cuál va a ser ese orden, ¿no? Es decir, yo aquí le puedo decir quiero que el primer parámetro sea el consecutivo. Me ordena según los valores de la celda. También puedo hacerlo por si le aplico un color a la celda, o puede ser por si le aplico un color de fuente a esa celda. Puede ser a través de un icono de formato condicional y puede ser de mayor a menor, de menor a mayor, o puedo hacer una búsqueda de un tipo de orden personalizado, ¿no? En este caso voy a hacerlo por default y voy a hacer que el resultado pues es por consecutivo de mayor a menor. Pero además de eso, yo quiero que meta otro tipo de argumento. Entonces agrego un nivel. Le digo, bueno, el primero va a ser el consecutivo, pero luego quiero que tomes la descripción, la cantidad necesaria por mes. En este caso igual, voy a tomar como referencia el valor de la celda, va a ser de menor a mayor y le voy a decir aceptar. Aquí no se ve tanto la diferencia, pero voy a cambiarle estos valores para que se note. Aquí va a ser 40, aquí va a ser 20 y aquí va a ser 50. Y lo voy a repetir. Filtro, no, ordenar. Ok, de aquí que me lo ordene de menor a mayor. Ya le había modificado ahí algunos datos. Aceptar. Y ahí está.
la modificación. Aquí sí ya se vio, ¿no? Le había dicho, le había modificado estos datos y ahora ya lo pude observar porque se los modifiqué. Entonces me pone primero con base en el consecutivo y después con base en la cantidad. ¿Vale? Y puedo agregar un tercer nivel, un cuarto nivel, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto ya cuando lleguemos a tablas un poquito más complicado. Ahora, puedo también realizar filtros. Filtros, en este caso de un formato como este. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, voy a posicionarme para que vean la diferencia entre ordenar y si me coloco ahí y ahora le doy filtro. Nuevamente, automáticamente de manera... pues, ahí reconoce cuáles son mis valores de mis encabezados y me aplica una flechita. Esa flechita es un botoncito desplegable que a su vez me aparece un menú contextual en donde vuelvo a tener algo que ya conocí, que ya sé, que es ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, y también tengo una parte donde me dice que me puede ordenar por color. En este caso también lo que me interesa en particular de aquí son los filtros. Me hace una selección de todos los diferentes tipos de datos que yo pueda tener dentro del consecutivo. Ojo, no son todos los datos, los agrupa. Tengo varios 16, varios 15, varios 14, varios 13 y sin embargo aquí me los toma como un dato. Cada dato distinto me lo agrupo aquí y yo le puedo decir filtrame, le voy a quitar seleccionar todos. Es decir, muéstrame solo los que en el consecutivo coincidan con el número 1. Le digo aceptar. Entonces me hace mi filtro. ¿Qué pasó con las otras columnas? ¿Desaparecieron? No, simplemente hace un filtro. Yo este filtro le puedo decir control copiar si me lo quiero llevar, control lo puedo borrar, lo puedo modificar, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos filtros, al igual que la búsqueda, voy a regresar aquí y voy a hacer seleccionar todo para que de algún modo ese filtro se rompa. Y nuevamente puedo hacerlo, hacer una combinación de filtros. Le puedo decir, muéstrame un filtro donde me selecciones todos los conceptos que coincidan con litros. A ver si no son muy pocos. Ok. Y además de eso, filtrame de lo que como resultado de ese primer filtro me quedó, que en este caso es cloro, gel antibacterial y pino. Únicamente quiero ver cloro y pino. Deshabilito gel antibacterial, aceptar, y entonces tengo el filtro o que cumple con mis parámetros. ¿Vale? Esto es la parte de filtros visto desde aquí. Yo puedo borrar el filtro, lo puedo volver a aplicar, etcétera. Lo voy a borrar y ya está, ¿vale? Nuevamente es como si hubiera entrado aquí y deshabilitado o habilitado seleccionar todo. De esa manera les hago el filtro. Entonces, bueno, ya vi cómo filtrar. Ya les dije también que esto estaba acá en donde estábamos, en unos iconitos, pero aquí son mucho más desplegados, muchas más opciones, ¿no? Vamos a ver ahora estos, pero en otro lado. Continuamos en el siguiente video.